En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. La palabra de Dios que escuchamos en el día de hoy, en el caso del Evangelio, es la continuidad del Evangelio del domingo anterior. Para ubicarnos en el contexto, por si acaso a alguno se le ha olvidado o no estuvo en la misa el domingo pasado, recordar un poquito el Evangelio de la semana pasada. Jesús va subiendo hacia Jerusalén y va pasando por la región de Cesarea de Filipo. Era una parte importante en aquel tiempo. Y ahí Jesús se toma como un breve descanso y hace una especie de encuesta con sus discípulos. Pregunta primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comienzan a decir lo que se escucha, que Juan el Bautista, que un profeta, que Elías, etc. Luego hace una pregunta ya personal. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? A veces uno no está obligado a responder ese tipo de preguntas personales, pero en este caso tenían que decir algo, porque imagínense, Jesús andaba con ellos o ellos andaban siguiendo a Jesús y alguna idea debían tener de quién era Jesús. Y Pedro respondió diciendo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Jesús inmediatamente lo felicita porque eso no se lo había revelado a la carne, sino venía de lo alto. Y luego le dice, tú eres Pedro, le cambia el nombre de Simón a Pedro, es decir, tú eres la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Y ya ahí acabó ese episodio con alguna cosita más. Luego Jesús aprovecha el camino para comenzar a instruir sobre lo que le iba a suceder. Y es el texto que escuchamos en el día de hoy. Esa instrucción comienza diciéndonos claramente quién es Jesús, pero al mismo tiempo, ¿qué le va a pasar? Y lo que le va a pasar no es nada bueno. Por primera vez Jesús anuncia su pasión y de inmediato viene la reacción de Pedro.
y quizás también de los demás, pero siempre Pedro es el que habla, sea para bien o sea para mal, él sale a decir las cosas y lo saca a un lado. Esto no te puede pasar, que Dios no lo quiera. Y Jesús entonces responde de una forma muy fuerte: apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Me haces tropezar en el camino. La piedra sobre la que se edifica la iglesia ahora se convierte en una piedra de tropiezo para que se cumpla la misión. Y cuando nos convertimos, al igual que Pedro, en piedra de tropiezo, cuando pensamos como los hombres y cuando no somos capaces de amoldar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso Pedro se convierte ahora en Satanás, es decir, en el tentador, porque solo el hecho de decirle a Jesús, eso no te puede pasar, ya se opone a la voluntad de Dios, porque el plan de Dios era distinto. Y esa es nuestra tarea cotidiana, llevar nuestros pensamientos al pensamiento de Dios. Pero no es fácil, porque nosotros no somos Dios. No somos pequeños dioses, como le dijo Satanás a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Dios no quiere que coman de eso porque serán dioses. No somos pequeños dioses. Nuestra naturaleza no es la divina y por tanto tenemos que pensar como lo que somos, como seres humanos. De ahí la tarea que tenemos día a día de realizar lo que dice Jesús. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Negarse a uno mismo es ir convirtiéndose en verdadero cristiano. San Pablo hace esa invitación en la segunda lectura en el día de hoy. Primero nos invita a presentarnos al Señor, presentar nuestro cuerpo como una hostia viva, es decir, como una hostia santa, agradable a Dios, ser agradable a Dios. Pero para eso necesitamos entonces el cambio de mentalidad. Y la segunda parte del texto, bastante corto, solo son 2 versículos que leemos en la segunda lectura de hoy. El segundo versículo, en el 2, dice: no se ajusten a este mundo, renuévense en la mente para que puedan discernir la voluntad de Dios. Renovarse en la mente significa la conversión, dejar de pensar como hombres para buscar pensar como Dios. Y esa conversión tiene que ser total, la renovación tiene que ser total, porque es buscar descubrir la voluntad de Dios, no la nuestra. La intención de Pedro era muy buena, porque no quería que le pasara nada malo a Jesús, pero su intención no pasaba por el entendimiento, por el discernimiento de la voluntad de Dios. Y por eso se queda ahí en una buena intención y no pasa desapercibida por parte de Jesús, que inmediatamente le llama la atención porque Él sabe que esa no es la voluntad del Padre. Renovarnos en la mente significa entonces no acomodarnos a las cosas del mundo, buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y vivimos en un mundo precisamente que rechaza la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es muy distinta a la nuestra, aunque nos deja siempre en libertad para elegir si hacerla o no. Escuchamos en la primera lectura al profeta Isaías que dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. El Señor seduce con su amor, con su atractivo, con su misericordia, pero el hombre tiene que abrirse para poder ser seducido. Porque si yo no abro el corazón, no puedo recibir la palabra de Dios. Y esa palabra es precisamente la que lleva al profeta Jeremías a dejarse seducir por el Señor, cumpliendo una misión muy difícil. Y se queja ante Dios, como ser humano se queja ante Dios y pide que lo retire de la misión. Y sin embargo, el Señor no lo retira, sino por el contrario, le anima. Y la palabra que va llegando a su corazón, la palabra que va llegando a su mente para decirle al pueblo, no puede callarla, sino que porque es una palabra que quema en su interior. Dice Jeremías: me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella, la palabra, en mis entrañas era fuego ardiente, encerrado en los huesos, intentaba contenerlo y no podía. Cuando somos capaces de abrir sinceramente el corazón al Señor, no podemos dejar de cumplir con la misión, aunque muchas veces el cumplir con esa misión sea doloroso, aunque tengamos que cargar la cruz, como Jesús nos invita en el Evangelio: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. A veces escuchamos a algunos predicadores anunciar a un Cristo simplemente glorioso, un Jesucristo muy bonito, todo hermoso, nada de sacrificio. Pero el Señor no se presentó nunca de esa manera. Pasó siempre por el sacrificio, y el último de todos fue llevar la cruz donde sería crucificado, en el Calvario. Por tanto, no podemos separar el seguimiento de Cristo de la cruz. No podemos anunciar un evangelio donde todo es bendición, donde todo es prosperidad. Así se le llama, el evangelio de la prosperidad, porque son gente que no hablan de otra cosa que no sean de bendiciones, y esas bendiciones tienen que ver solo con dinero. Y ese no es el evangelio que hemos recibido. No es el evangelio que nos transmitieron los apóstoles. Por eso San Pablo a la comunidad de Corinto, cuando algunos comienzan a inventar y a desviarse, les recuerda inmediatamente: nosotros les anunciamos el evangelio de Cristo y este crucificado. No anunciamos a un Cristo light, a un Cristo líquido, como se habla en este tiempo del mundo actual. No fue ese Cristo que se anunció. Es el Cristo que toma la cruz, que asume la responsabilidad de su misión, y que cuando alguien quiere oponerse, como Pedro, a que se cumpla esa misión del Padre, que el Padre le había encomendado, entonces quítate de mi vista, porque tú me haces tropezar. Es ese Cristo al que nosotros seguimos, el que nos invita a cargar la cruz.
Y no es que Dios quiere el sufrimiento para sus hijos, sino que también el sufrimiento es parte de la vida. Y si hay muchas enfermedades mentales, depresión en este tiempo, es precisamente porque no sabemos asumir los momentos de dificultades en la vida. Porque creemos que todo será muy bonito, color de rosa, así como esta catedral que tiene más rosa que un jardín. No se trata de eso. Hay momentos en la vida en que hay que sufrir. Y San Pablo dice, para entrar al reino de los cielos hay que pasar muchas. Y ese sí que supo pasar muchas. Y nunca se quejó, sino por el contrario, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Qué conciencia tan distinta a la que nosotros tenemos hoy, a un mundo que se resiste, que rechaza cualquier cosa que implique dolor o sufrimiento. Porque el sufrimiento en sí mismo no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Pero cuando vemos el sufrimiento desde la fe en Cristo, que sufrió y padeció, entonces el sufrimiento se convierte en signo, en camino de redención. Y ya cambia el sentido. A veces oímos decir a la gente, pero es que mal de mucho, consuelo de tontos. Cuando no sabemos asumirlo así, suena muy bien. Mal de mucho, consuelo de tontos. Pero cuando sabemos verlo desde una perspectiva cristiana, cuando sabemos abrir los ojos de la fe para contemplar el sufrimiento, ya no lo vemos simplemente como que muchos están sufriendo o estamos sufriendo, sino que lo vemos como un acompañamiento, como un proceso de purificación para poder salvar la vida. Porque el que quiera guardarse en este mundo se va a perder, porque se va a perder la verdadera vida. Pero el que la entregue, entonces la va a recobrar, la va a conservar para Dios, para la vida eterna. Es necesario entonces que nosotros aprendamos a asumir las diferentes situaciones en nuestra vida desde la fe, que aprendamos a ir acomodando nuestro quehacer, nuestro pensamiento, nuestro actuar, que lo acomodemos al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Que no pensemos simplemente como Pedro, que pensemos como Dios. Pidámosle al Señor esa gracia de no acomodarnos a la figura de este mundo que termina, sino que nuestra vida pueda irse encaminando, encauzando según el querer de Dios. Solo de esa manera seremos capaces de asumir nuestra cruz cada día, siguiendo al Señor hasta el final, porque solo muriendo es como se resucita, decía San Francisco de Asís. Que así sea.